Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar por boca de una persona, un filósofo muy interesante, que es catalán, que ha escrito su último ensayo en catalán. Per l'amor de Déu, escriu en castellà. Bueno, y bueno, los llego siguiendo hace ya bastantes años, que escriba como le dé la gana, porque escribe muy bien, y la verdad es que yo lo espero siempre como agua de mayo. Tendrá como unos 77 años, se llama Josep Ramoneda, y es un individuo muy interesante. Bueno, y ha opinado sobre lo que viene ocurriendo, lo que ha pasado con las elecciones americanas y yo, bueno, como siempre, lo suscribo, me parece maravilloso, lo he puesto en mi blog, lo voy a poner y espero vuestras opiniones porque las democracias tienen eso, que la libertad, todo el mundo podemos decir lo que queramos en tanto en cuanto lo argumentemos. Aquí tenéis a miércoles durmiendo y detrás mis bicis. Los pisos son pequeños. Bueno, no sé cómo titularlo, porque en realidad antes de introduciros, hoy va de ensayo filosófico en lo que os quiero contar de lo que está pasando en la actualidad. Quisiera hacer una distinción y es que hay una economía de mercado, de acuerdo, laissez-faire, laissez-passer, liberalismo del siglo XIX, hay una economía, o sea, de mercado industrial, pero después, digamos, a finales del siglo XIX pasa a ser una economía de mercado más financiera y después, a partir de la crisis de 2008, siempre sabéis que hay una crisis porque en el tema de la economía de mercado no hay nunca un crecimiento indefinido, ¿no? Entonces lo que pasa es que lo que llamamos crisis viene a ser, se estudia en las facultades cada aproximadamente 5 o 7 años, pero bueno, hay que matizar dentro de las crisis, no es lo mismo el crack del 29 o Lehman Brothers, que en fin, las crisis que hay cada X tiempo, que son las que estoy hablando, en las cuales no hay un crecimiento indefinido. Entonces lo que hace el sistema de economía de mercado es reestructurarse, o sea, buscar otras estrategias. Claro, entre medio, pues cae mucha gente, casi siempre en las clases más desfavorecidas, puesto que las empresas aprovechan las coyunturas, sobre todo las empresas grandes, para decir, pues, para jubilar a los que llevan muchos años, es decir, que como están con crisis, realmente no tienen crisis, sino que tienen una cuenta de resultados muy bollantes, pero se aprovechan para quitarse a los empleados, digamos, que tienen nóminas más abultadas porque han encontrado a paso del tiempo, han incrementado esa nómina por una serie de derechos y entonces con esa nómina pues contratan a 3 individuos nuevos en la empresa, ¿no? Y entonces, bueno, esos son los perjudicados de la crisis. Pero, por ejemplo, en el caso español y en general en todo el mundo, pues tenemos como 100 familias poderosas y casi siempre multiplican su patrimonio cada vez que hay una crisis. Porque os voy a decir una cosa, mi marido se dedicaba a esto, o sea, durante una época, y las crisis están contabilizadas en los cash flow, o sea, en los flujos de caja están previstas y hay, como si dijéramos, una cantidad de potencial de capital de la empresa que sabe que va a haber una hecatombe cada no sé cuánto tiempo para que, digamos, no sufra, no se quede por el camino, porque obviamente los que se quedan son los más, digamos, los más vulnerables. Bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si lo cuento, porque yo voy a hablar de filosofía, más que voy a hablar también de crisis. Lo que quiero que os quede claro es lo siguiente. Hay una economía de mercado industrial donde están claras las partes que muchas veces se encuentran. Hay una economía de mercado financiera que también tiene claro cuáles son, digamos, los agentes sociales, pero de pronto en 2008 hay una crisis profunda y entonces esto da lugar a otra economía de mercado que es la digital, que es muy inquietante porque la estamos viendo estos últimos días con las elecciones de América, porque aquí entran otros factores en juego, como es, por ejemplo, la informática, ¿no? O sea, por ejemplo, un Elon Musk que ha estado presente en estas elecciones, pues tiene un poder increíble, o sea, porque controla unos medios en los cuales tú no sabes qué es verdad y qué es mentira. Todo eso se difumina y es lo que estamos viviendo en la actualidad y entonces es lo que de alguna forma puede explicar de alguna manera lo que está ocurriendo,
que está resultando un poquito inquietante, puesto que el concepto de democracia como que desaparece. O sea, estamos viviendo otra realidad. Pero, está claro que siempre vamos mutando, para mejor y para peor, pero bueno, quiero por favor vuestras opiniones. Bueno, ya ver si os cuento lo que dice Josep Ramoneda en su último ensayo, que es maravilloso este hombre. I love you, Josep Ramoneda. Escribe en castellano, por fin, que me encanta lo que dice. Y me las veo, me las deseo. Bueno, el autoritarismo postmoderno es cada vez se impone cada vez más a una democracia liberal, que es lo que conocíamos, que está absolutamente debilitada. Ahora mismo estamos frente a un cambio de paradigma y hay un cambio de época, y los elementos que ayudan a entender que estamos en un cambio determinante son estos. Bueno, ¿qué quería yo contar? Mirad, solo para que os hagáis una idea, en el universo, en el mundo, solamente un 30% son democracias, los demás son dictadura y chapuza, con lo cual nosotros nos quejamos, pero los otros, claro, pero es que esto que repercute negativamente en las democracias, que tienen que ser fuertes, pues no os quiero ni contar los países que no tienen democracia. Por eso, en fin, yo pienso que no tenemos que perder la voz, siempre tenemos que estar reivindicando que las cosas no son así, que tienen que ser de otra manera. Lo conseguiremos o no, pero por lo menos están ahí. Bueno, como estaba diciendo, la crisis del 2008 es la que marca el cambio de paradigma, el cambio de sistema económico, el paso del capitalismo industrial al financiero y al digital. O sea, ahora mismo estamos en un capitalismo digital que se ve reforzado por una grandísima aceleración. Entonces, la irrupción de las nuevas tecnologías ha provocado esa hecatombe. Las nuevas tecnologías digitales, lo que pasa es que convierten esta aceleración en exponencial. Y esto lo que pasa es que hace muy difícil asumir los cambios. El cambio de sistema económico tiene dos consecuencias, que son el poder económico se concentra mucho en unas manos que tienen una influencia que es supranacional, y además se organiza a través de un sistema de comunicación que es absolutamente nuevo. O sea, es este factor el que se introduce en la política y que está totalmente tergiversando las cosas. Estos dos factores lo que pasa es que plantean una cuestión de fondo. ¿Es esta la nueva etapa que nos ha tocado, la nueva etapa de la democracia? ¿Seguirá siendo factible aquí dentro de la democracia? ¿Qué significa que los acompañantes de Trump, el 47 presidente, el nuevo presidente de Estados Unidos, digan que su libertad es incompatible con la democracia? Eso es súper inquietante. Bueno, debemos entender que la democracia liberal es una etapa que corresponde a un periodo determinado, y que ahora entramos en otra fase distinta en la que esa democracia se extingue, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues yo pienso que estamos asistiendo a una corriente de autoritarismo postdemocrático y poco democrático, que implica un desplazamiento absoluto de la derecha hasta la radicalización. O sea, absolutamente, quitando España, el resto de países en Europa están radicalizados a la derecha, nosotros que tuvimos mucho Franco. Bueno, Trump ahora mismo es el máximo exponente, el líder indiscutible, por la importancia y potencia de Estados Unidos y la repercusión que puede tener en el resto del mundo. Es tremendo que un país con una tradición liberal tan increíble, liberal y democrática, vota a un señor que nadie le ha impedido presentarse cuando tiene una condena judicial una condena judicial por 34 cargos y otras causas abiertas, y con un discurso absolutamente descarado y apoyado por Elon Musk y Peter Thiel, que son dos individuos absolutamente determinantes en la campaña, que la van a condicionar y que creen que la democracia simplemente molesta. Son dos que controlan un sistema de comunicaciones en el que la verdad y la mentira se
desdibujan absolutamente, no hay que perderlo de vista, porque esto es lo que está marcando ahora mismo el ritmo de la realidad que estamos viviendo ahí fuera. Entonces, el tecnopopulismo es una de las principales amenazas que tiene la democracia en estos momentos, porque es una élite económica muy restringida con unos poderes, pero con unos poderes sin precedentes. Ese es el capitalismo industrial. En el capitalismo industrial, vamos a una cosa, existía un espacio físico en el que las partes se podían entender, las partes se encontraban, pero no hay que frivolizarlo. La comparación de la victoria de Trump, pues yo qué sé, aquí en Europa nos recuerda con muchas similitudes la victoria que tuvo Hitler en Alemania en 1932, porque señala una época que produce un deterioro totalmente definitivo de lo que son las democracias occidentales. Y bueno, las socialdemocracias tienen que reaccionar ante todo esto. Son los que aún creen que defienden la democracia, pero no es más que eso. O sea, se ha quedado en algo testimonial. Ha perdido totalmente el impulso que tuvo, y es porque cada vez hay sectores más importantes de la sociedad que se sienten en un abismo, sectores que por su desesperación están dispuestos a lo que haga falta, y se apuntan a apoyar a unos señores que les prometen que les arreglarán sus problemas, cuando saben la realidad es que nunca les van a arreglar nada, miente, puesto que las políticas que llevarán a cabo serán las contrarias absolutamente a sus necesidades, eso lo sabemos todos. La antigua socialdemocracia, que es la que ha construido las sociedades democráticas después de la Segunda Guerra Mundial, y la izquierda en general, está cada vez más desdibujada, no se sabe reinventar. Tienen la suerte de que, como la derecha se está radicalizando, ellos aparecen como defensores de la democracia, pero no basta con insistir en que la alianza entre la derecha y la extrema derecha puede ser muy terrible y nociva. Hay que señalarlo y no dar como algo normal que alguien como Trump haya ganado. Pero es evidente que si esto pasa es porque la socialdemocracia y la izquierda no son competitivas, no son capaces de sostener una posición clara que permita evitar esta barbarie, esta deriva de la democracia. En buena parte porque el cambio en las relaciones de poder, y porque cada vez es más fuerte y el poder económico y menos el político. Elon Musk dispone de un poder que no ha tenido ningún otro empresario nunca en el capitalismo, en la economía de mercado. Y entonces el concepto de nihilismo está ahí, es importante, o sea, la negación de todo, porque estamos hablando de libertad, de nihilismo, porque es la pérdida de las nociones de los límites. Todo tiene un límite. Esta gente cree que todo es posible, y la democracia se basa en saber que no todo es posible, pero no planteado desde un punto de vista autoritario, sino un problema de contención personal, saber hasta dónde se puede llegar, es decir, desde lo racional. Trump, cuando niega las instituciones, se sitúa por encima de ellas, y eso es muy inquietante. Kant y su concepto de emancipación definen lo que es la libertad como la capacidad de pensar y decidir por sí mismo, aunque tampoco acaba de funcionar, porque para tener esa capacidad debe de haber unos equilibrios que te protejan, una sociedad que haga posible que eso sea así. En este momento, la libertad es un concepto que desde la política se ha tergiversado totalmente y termina siendo una especie de brecha por la que se fomenta la desigualdad. La democracia parte del principio de que eran unos grupos que expresaban, estamos hablando de la antigua Grecia, la diversidad social en términos del debate y, no sé, ¿cómo se dice? Dialécticos. Y de golpe se produce esta aceleración hacia el autoritarismo más postdemocrático, porque lo que hay ahora mismo es autoritarismo. Lo más grave es ver que aquí en Europa la derecha acompaña las formaciones que lo impulsan. Hay también
de la revuelta conservadora y la izquierda practica lo que se llama un seguidismo, que en lugar de levantar la bandera de la política, o sea, están siguiendo este dogmatismo, no se atreven a desplegar la contrapuesta, a decir con claridad que nos están hurtando una serie de derechos y libertades y capacidades y que la izquierda los defenderá. Es lo que le ha pasado al Partido Demócrata, ha sido demasiado blando. O sea, Kamala Harris daba buena imagen. Yo pienso que también ha sido una cosa improvisada y eso ha jugado en su contra. Posiblemente demasiado sofisticada para un Estados Unidos, pero eso no ayudaba porque en un momento de tanta tensión, cuando la gente se siente insegura, busca a alguien que le ampare y entonces mujer y negra. Bueno, el problema de fondo a la hora de votar es siempre el económico, por eso es la fecha de 2008 y el cambio de modelo cuando, como os he contado, de modelo de económico del capitalismo, lo que ha condicionado. Y aquí lo que pasa es que con este capitalismo digital se van difuminando lo que son los mecanismos de compensación y equilibrio que evitan las fracturas sociales grandes. Vemos que personas que han llegado a Estados Unidos por la vía de la inmigración han votado a Trump y dicen que lo que han hecho es porque impedirá que otras personas que quieren hacer lo mismo que hicieron ellos, en fin, esto es la teoría de la escalera, ¿no? Es la teoría de la escalera, son aquellos que cuando han llegado, han alcanzado un determinado peldaño de arribismo social, tiran a los que vienen detrás, a los que están intentando subir. Eso es así. Y es hiriente ver cómo se puede, ni sirva a quien sirvió, ni ames a quien amó. Es terrible ver cómo se puede perder la conciencia de la propia precariedad. En el fondo la pregunta es qué hay que hacer con este nuevo modelo de sistema comunicacional en el cual se manipula con una facilidad a la sociedad que da gusto. En el universo digital hay que hacer algo porque es un espacio en el que la noción de la verdad y la mentira desaparece totalmente. Se puede decir, yo estoy viendo ahora con Valencia los bulos, los fake news y tal. Todos los días está desmintiendo el gobierno, todos los días está desmintiendo todo el mundo las barbaridades. Bueno, y recordando a Edmund Husserl, este ya avisó que el principal peligro en nuestra sociedad es el agotamiento. Hay muchos sectores que se sienten desesperados y por otro no ver a nadie que le ofrezca algo a lo que cogerse. Por eso gana el que se radicaliza y dice las barbaridades que hemos escuchado a Trump. Él utiliza la inmigración cuando realmente los problemas que son de verdad son los que tienen que ver con un sistema económico que está cada vez más alejado del control de los estados. No nos equivoquemos. Ahí la pregunta es si Europa, si la complicidad de los Estados Unidos será capaz de defender la democracia liberal. Si Trump y Putin se unen, estamos perdidos. ¿Se entiende? Europa lo pasará fatal. Lo primero será ver qué pasará con Ucrania, que para Europa está siendo una ruina porque está generando una inflación horrorosa. ¿Seremos capaces como humanidad de frenar la ola de autoritarismo postdemocrático? Son un 30% de la población solo vive, como os he contado, en estados con sistemas democráticos. El problema es que se siga claudicando más gente. No podemos perder el sentido crítico ni entrar en discursos comprensivos respecto a quien abusan o rompen la legalidad democrática. Bueno, espero vuestra opinión y hasta mañana. Bye.